Cuando se trata de cuestionar qué clase de educación están recibiendo hoy en día los niños y los jóvenes, debemos analizar qué es lo que la cultura popular de nuestros tiempos, a través del cine, la televisión o la música, aportan a nivel consciente y subliminal a la mente de nuestros hijos. Todos sabemos que la violencia extrema se halla presente en cualquier medio de difusión audiovisual, pero más allá de eso, vamos a analizar cómo y de qué manera se representa el concepto de realidad del mundo en que vivimos. En los últimos años, hemos percibido, especialmente en el mundo del cine y la música, un cierto desgaste creativo, como si la originalidad hubiese sido sustituida por un bucle de creaciones cada vez menos creíbles, en donde la exageración, el frenesí y la locura predominara en cualquier obra, eliminando los valores que caracterizan al ser humano, como es la moral, la compasión, la nobleza o los sentimientos. ¿Estamos acaso sumergidos en un proceso de deshumanización? Toda obra creativa queda reducida a un producto para vender, donde todo aparece forzado, repetitivo, frío. El cine nos presenta obras cada vez más tecnificadas y cuidadas a nivel visual, pero cuanto más pretenden acercarse a la perfección técnica, más parecen alejarse de una creación profunda que contenga alma de fondo. Este contraste fue muy visible a partir de finales de los años 80. Si hasta entonces el cine y la música parecían transmitir una especial frescura, naturalidad y gracia, la cultura del ocio parece degradarse hacia los 90, torciéndose hacia un vacío insustancial, en donde lo preferente es la estética, la imagen perfecta. Entonces solo importa el envase, no el contenido. Ese giro en la cultura del ocio termina por influir en la educación y en la forma de ver la vida. El niño crece en un mundo donde una persona solo vale por lo que tiene, y solo eres si aparentas. Sin una buena imagen no existes, y si no encajas eres menos que nada. El problema es que están haciendo una juventud que defiende la Matrix al más alto, son muy Matrix, vamos a usarlo de esta manera, y defienden el sistema hasta la médula, han creado una especie de ultranacionalistas de la Matrix. Les gusta mucho Internet, que Internet es un medio que se creó aparentemente como un medio de libertad. Ellos, cuando nos dieron Internet, sabían perfectamente que se iba a volver el elemento de represión más poderoso que el hombre va a tener. Y los jóvenes se van hacia esa dirección, estarán controlados, toda su vida la pondrán en Internet, cuando hagan algo que no deban, incluso algunos ya han sido sentenciados porque han estado contando cosas en ese mundo virtual. Es decir, el objetivo es meter y mantener y secuestrar a estas nuevas juventudes dentro de la matriz. Habrá todavía más competitividad para encontrar puestos de trabajo, para mantener estatus económico, para poder obtener aquello que se tenía, pues existirá más competitividad, todo será más difícil, más complejo. Hace 200.000 años el ser humano trabajaba un par de horas a la semana para cazar, comían. Ahora trabajan, ¿cuánto? ¿80 horas? ¿60? ¿50? Y si sumamos los tiempos de desplazamiento, los trámites legales, etcétera, 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 nos damos cuenta de que desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos estamos trabajando para la Matrix. En ningún caso hacemos lo que nosotros queremos. Estamos siempre haciendo lo que no queremos hacer. Y sin embargo ahí está, cada vez más y más. Y los que vienen, bueno, lo van a ver natural. Bueno, digamos que la generación siguiente a la nuestra, esa generación que ahora tiene 20 y tantos años, que obviamente son los que van a... No sé si los que van a seguir nuestro legado o los que se van a reír de nosotros dentro de un tiempo, no lo sé, el tiempo lo dirá, ¿no? Pero
te diría algo bueno y algo malo. Digamos, como bueno diría que la gente, la juventud está más despierta que antes. Yo recuerdo cuando tenía 25 años, y bueno, aparte de que me gustara el tema extraterrestre, pues no andaba investigando cosas, ¿no? Y el otro día fui a dar una charla a una universidad y había gente de ¿qué te digo?, de 18 a 25 años. Y dije, ¿de aquí cuántos saben que el atentado de las Torres Gemelas fue un autoatentado, fue un trabajo interno por los americanos? De verdad que levantó la mano el 90% de los chicos, ¿no? Y yo me admiré, porque en ese tiempo, insisto, yo estaba pues haciendo otras cosas mucho más banales a los 25 años, y ahora me parece que están más despiertos. Eso es lo bueno. Lo malo es que les están metiendo directo en el disco duro, a través de la música y a través de tantas cosas, a través de la educación, pues una serie de valores, antivalores, con la música, con esas frecuencias, con ¿qué te digo yo? Pues la Lady Gaga y tantas que están haciendo, digamos, un uso de todo lo que es satanismo, de todo lo que es simbología, que además los seguidores de Lady Gaga son niñas y niños muy jovencitos y que no se dan cuenta y se lo están metiendo directo, pero sin el antivirus puesto. O sea que entonces les va directo al disco duro. Todo eso nos va a pasar factura dentro de un tiempo. Con lo cual también hay que denunciarlo, porque hay tantas cosas tan sutiles que parece que no tengan fuerza y sí la tienen, pues te están elaborando. Y de la educación, ¿qué vamos a hablar de la educación? Una educación donde no te educan, sino que te quitan todos los valores, la creatividad y que tú seas un buen esclavo. Eso es lo que importa, ¿no? Con lo cual, de esta generación, ojalá, bueno, ¿qué quiere uno, no? Que sus hijos, aunque yo la vida no me haya dado hijos, pero ¿qué quiere uno? Que sus descendientes, de alguna forma, puedan realmente tener un legado o coger el listón y seguir el testigo, y seguir con el testigo con más fuerza aún, porque ellos son los que tienen la fuerza. Ya se encargan de que los viejos, fíjate que en las tribus grandes, en las tribus antiguas, ¿quién era el jefe de la tribu? El más viejo. La gente mayor es la que realmente tiene toda esa madurez y esa sabiduría de toda su vida, ¿no? Un chico joven puede ser muchas más cosas, pero experto no, sin duda, ¿no? Ya se han encargado de que los viejos estén con Alzheimer y estén hechos polvo, y es la juventud la que tiene que tomar el relevo. Entonces, yo a esa juventud, a los que vean este vídeo, les diría, amigos, tomar el testigo, tomarlo fuerte, porque lo que hacéis no lo hacéis por nadie, lo hacéis por vosotros. Lo hacéis por vosotros, por vuestras familias y por vuestros descendientes. Hacedlo por ellos. Si no lo queréis hacer por vosotros, hacedlo por ellos. Pero en cualquier caso, hacedlo. Todo menos estar en la parálisis del análisis. Uno no sabe para dónde va. Tantas veces nos habrán tachado, y supongo que a ti también, de decir, es que estáis lanzando cosas, estáis hablando de temas que sin saberlo todo. Yo no sé si en esta vida voy a tener al final de mis días el cuadro completo, pero para mí, del cuadro completo de esta Matrix, con que tenga un 50% ya aprendido, yo empiezo a andar. Y os espero andando. Esta manera de deformar la realidad ha terminado por destruir la sensibilidad y la creatividad de millones de seres humanos que, arrastrados por lo que el sistema dicta a través del ocio, han caído en la trampa de una falsa ilusión que les aleja de su verdadera naturaleza espiritual. A este respecto, resulta interesante analizar los trabajos del filósofo y sociólogo francés Jean Baudrillard. En su libro Simulacro y Simulación, expone su teoría del hiperrealismo. La cultura del ocio lo que contiene son las copias del software, es decir, ninguna cosa original, es un vacío llenado de mercancías robadas. La filosofía de Baudrillard, según lo tratado en Simulacro y Simulación, revela varias de las categorías primarias de la película Matrix. Cuando Morfeo le dice a Neo, «Bienvenido al desierto de lo real», está parafraseando el primer capítulo de Baudrillard, quien plantea que nuestro mundo ya no es realmente real. En lugar de eso, se ha vuelto hiperreal, una simulación de la realidad que está desconectada de lo que antes fue verdaderamente real. Asimismo, la masa de la civilización occidental prefiere realmente la simulación a la realidad. Fuera de esta verdad básica,
El simulacro procede con el desarrollo infinito de copias de cosas hasta que no queda rastro de algo original, o hasta llegar a trivializar a la originalidad. Así, la realidad adquiere las cualidades de un desierto, áspero y careciendo de un genuino sustento. La simulación es nuestra norma y no se debe confundir con la representación. Por definición, una representación siempre es sobre algo más, pudiendo distinguir así lo que es verdadero y lo que no lo es. Una simulación, sin embargo, se proclama a sí misma como el conjunto de lo que sea simulado. En una simulación no hay un punto de referencia en el cual se pueda distinguir qué es y qué no es genuino, porque todo dentro de una simulación es falsificado, como el software hackeado por Neo oculto en la imitación de un libro de filosofía. Acerca de lo real, Baudrillard escribe en su libro: lo real es producido a partir de células miniaturizadas, de matrices, memorias y modelos de encargo, siendo, a partir de ahí, reproducible un número indefinido de veces. La simulación, de esta manera, es su propia referencia, al eliminar los referentes como punto de partida para generar lo real. Así, la simulación es una operación nuclear, tiene valor en sí misma, tiene un sentido por sí misma, y no es el reflejo de nada. Fijaos, es muy interesante el observar qué está sucediendo con la juventud, con la gente que simplemente tienen pues 10 años menos que yo. Bueno, los que tienen 15 menos que yo ya me oyen hablar y cuando les cuento según qué alucinan. O sea, ellos no pueden comprender un estilo de vida en que no estén permanentemente conectados con todo a través de un teléfono móvil. Un teléfono móvil que sobre todo tiene la capacidad de interrumpirles en cualquier momento, de localizarles en cualquier momento. Entonces, bueno, yo les digo, pues yo hace 12 años vivía sin móvil. Pero una semana, un día, ¿te quedaste sin móvil? Y no, yo los primeros 30 y tantos años de mi vida viví sin móvil y no lo entienden. Y les dices, no, yo podía estarme horas conmigo mismo, paseando por la calle, yendo a ver un amigo al que había llamado previamente por teléfono, pero bueno, yo tenía todo ese espacio de tiempo para pensar, para preparar, para, no sé, imaginar qué quería hacer. Tenía tiempo conmigo mismo. Entonces, lo que ha sucedido sobre todo con la juventud y con todo este tipo de dispositivos móviles, de sobreinformación que reciben constantemente, yo pienso que lo más peligroso de todo esto no es que esa información sea perversa, que lo es, ¿vale? Que lo es, sino el hecho de que este flujo constante de información que no es suya les permite dejarse de oír a sí mismos. ¿Cómo van a tomar una decisión si por minuto están recibiendo 3 WhatsApps, 3 SMS, están viendo 3 vídeos, están con los cascos todo el día, tun, 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 tun? La capacidad que tienen estos seres jóvenes que son el futuro de oírse a sí mismos, de oír su latido y su tono especial, es nula. Porque todo el rato están oyendo lo que les dicen desde fuera. Esto no es programación, esto es ultraprogramación. ¿Perversa? Sí, por supuesto, pero sobre todo porque es como si fuese un ordenador, ¿no? No les da un tiempo de CPU para hacer sus propias cosas, sino que les tienen la CPU entretenida todo el rato en otros temas que no son ellos mismos. No, su juicio, o sea, su capacidad crítica, su juicio, su entereza, su ética, que no es la moral, que la moral es un tema social, su ética personal, su canto especial, no lo oirán nunca. Programación, por supuesto. Saturación.
En el terreno de la educación, todo parece centrarse en el desarrollo del hemisferio cerebral izquierdo, que rige la estricta lógica, las matemáticas, el sentido espacial, el intelecto. Sin embargo, se ha omitido el desarrollo de la inteligencia emocional, la empatía, la intuición. Precisamente cualidades que están vigentes en los primeros años de la infancia. En lugar de potenciar dichas cualidades, lo que se hace en los centros educativos es frenar completamente este proceso para saturar al niño con datos, números e información absolutamente absurda que lo único que hará es colapsar, confundir y desestabilizar su mente. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la escuela pública para todo el mundo es una cosa que empieza hace 200 años con la revolución científica. Es decir, hace 200 años aproximadamente nace la burguesía a partir de un cambio que se produce en toda la cultura occidental moderna, que es la revolución científica de Newton, Darwin, etcétera, etcétera. Esto ha dado como consecuencia una visión del mundo muy cientifista. Es decir, se niega el alma, se separan los conocimientos, es decir, lo que es ciencia, lo que es religión, todo está muy separado. Entonces se produce una gran desfragmentación del conocimiento y las escuelas son simplemente contenedores para amoldar a estos nuevos niños a este nuevo modelo de sociedad. Lo que pasa es que hoy en día, con el cambio que se está produciendo, estamos viendo que toda esta herencia científica y cultural de Occidente está claramente en una crisis absoluta. Es decir, estamos en el advenimiento de una nueva era. Entonces, en este contexto es donde la escuela se convierte en lo que verdaderamente tenía que ser, que es un lugar donde las capacidades de los niños aparezcan y emerjan de verdad las capacidades del niño, porque educar quiere decir exducere, que quiere decir sacar afuera lo que tú ya tienes dentro. A ver, dentro de lo que es la escuela libre hay un saco muy grande de autores, desde, por un lado, Rudolf Steiner, que es el creador de la pedagogía Waldorf, y entre otras muchas cosas, en la cual hay una visión del maestro como una persona que sabe y el alumno como una persona que recibe esa enseñanza, muy modificada, muy mejorada, pero en definitiva es esto, hasta Ivan Illich, que es un hombre, un anarquista, que lo que escribió un libro sobre unas bases de una sociedad sin escuelas o destruyendo el concepto de escuela. En mitad de todo esto están los métodos de autoaprendizaje o las escuelas, digamos, en las cuales el alumno se saca provecho de la capacidad innata del niño para aprender. Vale, entonces el maestro se convierte en un acompañante. Todas estas metodologías tienen una serie de puntos en común que yo creo que deben de ser la escuela del futuro. Es decir, hay que coger un poco de cada uno para acabar haciendo una pedagogía que es lo que llamamos nosotros pedagogía holística. Si el mundo en que vivimos se halla en un caos absoluto a nivel emocional, esto es la prueba de que algo estamos haciendo realmente mal a nivel educativo. ¿Cuáles deberían ser, pues, las pautas a cambiar para despertar en el joven aquellos valores que estamos perdiendo? Bien, para nosotros la estructura que debería tener una educación holística, o esta educación holística de la que hablaba, es una estructura de lo que llamamos septenios y etapas de proceso, de crecimiento y de aprendizaje. Estas etapas son las siguientes. De los 0 a los 7 años, en el niño se desarrolla de los 0 a los 2 su cerebro reptiliano y de los 2 a los 5 su cerebro límbico. Es el cerebro propio del mamífero. Durante este periodo es muy importante trabajar la psicomotricidad del niño, por un lado. Y por otro lado también es muy importante que el niño perciba el mundo como algo bueno. Es decir, el niño necesita recibir amor. Amor y estímulos psiconeuromotrices para trabajar su cuerpo físico, para trabajar sus fuerzas puramente físicas. Y digo esto porque uno de los principales errores que se cometen es decir, mi niño es muy inteligente cuando tiene 4 años porque ahora lo está leyendo todo. Es decir, le están enseñando a leer y ahora lo lee todo. No, es que el niño está imitando, porque es lo que hace un mamífero. Un mamífero básicamente lo que hace es imitar. Y eso no es inteligencia, es simplemente un simple aprendizaje
imitativo que no lleva a nada. Lo más importante es trabajar en esta primera fase, y en esto hay que decir que por el hecho de que la enseñanza hasta los 7 años no es obligatoria, es la etapa que, digamos, dentro de la educación holística o libre está más cubierta, pues es trabajar el cuerpo físico, percibir el mundo como algo bueno, trabajar con el juego libre, trabajar con la creatividad y permitir que el niño desarrolle estas fuerzas vitales que empiezan a eclosionar a partir de los 7 para nacer otras. Es de los 7 a los 14 donde el niño desarrolla una inteligencia que ya es propia del ser humano, ¿vale? Esa es la etapa que nosotros llamamos la etapa de desarrollo del neocórtex, ¿vale? El neocórtex es la parte del cerebro que nos diferencia de los animales, es aquella donde habría la inteligencia. Entonces es cuando el niño, como decía Rudolf Steiner, tiene que empezar a percibir que el mundo, después de ser bueno, ahora es bonito. Y en esta parcela es muy importante, y esto viene por ejemplo del método finlandés, de los 7 a los 10 años trabajar con oficios. El niño tiene que aprender oficios como puedan ser coser, planchar, cocinar. Todas estas cosas lo que hacen es estimular estos dos lados del cerebro, que, como insisto, son propios de la especie humana, son los propios de la inteligencia, desarrollarlos de manera homogénea y conceber el mundo como algo bonito. Lo que les atrae al niño es la emoción, el sentimiento de belleza. Entonces, por ejemplo, hay que eliminar completamente la ortografía y la gramática para sustituirlo, por ejemplo, por taller de palabra. Entonces, pongámonos en la palabra, en la piel de muchas personas. Si nosotros hablamos de óxido de litio, de sinécdoque, de prosopopeya, son palabras que a nosotros nos recuerdan nuestra época del colegio, pero no sabemos lo que es. Estas palabras son las palabras que estamos explicando a niños de 10, 11 o 12 años. No tiene ningún sentido que se hagan las cosas de esta manera. Lo importante es que el niño perciba o tenga ganas de desarrollar un instinto natural, científico por otra parte, inherente, curioso, que esto es propio del ser humano. No necesitas que nadie venga y te lo diga, tú de por sí ya lo tienes, y hacer que todas estas fuerzas vitales se volquen en la búsqueda de una belleza en el universo. Hay que percibir en esta etapa de los 7 a los 14 que el mundo básicamente es bueno, hay que buscar la belleza. Nuestra educación tradicional, cuando entra en el tercer septenio, el que va de los 14 a los 21, entra para empezar en una gran contradicción, porque la enseñanza superior obligatoria empieza a los 12. A los 14 años se está empezando a desarrollar en el niño la inteligencia, y entonces lo que busca es un sentimiento de veracidad. Pero entonces está empezando a descubrir que aquellas cosas que afectan al mundo adulto, que hasta ese momento se las miraba desde la distancia, ahora pasan a ser parte muy importante de su vida. El aspecto más claro, sin duda, es en la pubertad. Es decir, el niño tiene un despertar sexual. Hasta ese momento el niño mira a las niñas de una manera, las niñas miran a los niños de otro, pero entonces hay un momento en el cual se empiezan a gustar. ¿Qué ocurre? Que al niño está empezando a hacer ya preguntas de adulto, pero todavía es un adolescente, todavía es un niño. Y entonces está en mitad de un puente, está en un puente, pero está en la mitad y está jugando a ser adulto, pero luego vuelve cuando quiere, por un puro egoísmo, a su parte infantil. Entonces, como lo decía Rudolf Steiner, en su discurso del juicio, el niño empieza a ver que las cosas no son blancas o negras, sino que pueden ser grises. Y tiene que tener maestros o personas que sean de edades muy parecidas a las suyas. Es decir, el niño de los 14 a los 21 se relaciona muy bien con maestros que tengan entre 21 y 35 años. ¿Por qué? Porque estas personas tienen las experiencias vitales que ellos quieren vivir. Es decir, ellos quieren tener una relación sentimental, están descubriendo el amor, están descubriendo lo que quieren ser en el futuro, es decir, si quieren ser maestros, ingenieros, profesores, es igual, eso poco importa, pero su referente no lo ven en los padres, es decir, no lo ven en una persona de 45 años. Es el momento en el cual se separan del padre. ¿Para qué? Para buscar ese otro padre, esa persona que haga de padre. Lo digo porque en mi experiencia educativa me ha ocurrido. Es decir, yo he sido tutor de grupos de tercero o cuarto de eso,
Y ahí he visto esta relación simbiótica que tiene el adolescente que adolece de algo con el maestro. Y esto hay que verlo como una cosa natural. Ese es el momento en el cual el niño se le puede ya empezar a hacer un aprendizaje intelectual. Ahí es donde tiene que entrar la gramática, la ortografía, pero en el campo científico, que es el que yo estoy, siempre tiene que ser desde la experimentación. No se puede empezar a dar la química a partir de la formulación química, es decir, óxidos, intercambio de valencias, óxidos de litio, de potasio, de cesio, de todo esto, sin saber lo que es el litio, el cesio, es decir, sin haber trabajado anteriormente estos materiales psicomotrices que vienen del mundo Montessori, de estos mundos en los cuales el niño ya ha sido educado para tocar, para aprender a partir de algo más que los 5 sentidos, de este mundo suprasensible del que habla Steiner. Steiner habla de 12 sentidos, y aquí es donde esto tiene pleno orden cuando entra por fin el aprendizaje intelectual. Los niños de hoy en día perciben que hay algo más, te hacen preguntas muy interesantes. Mi experiencia educativa ha sido de que, por más que se insiste en dar una visión pesimista de los niños que están viniendo hoy en día como holgazanes, como vagos, como niños que no valoran nada y otras barbaridades que he oído, yo creo que los niños va a llegar un día que van a rechazar directamente esta educación y van a decir: queremos que verdaderamente nos expliquéis cosas que verdaderamente formen nuestra alma, formen nuestro espíritu, formen nuestra... Porque las grandes preguntas, las preguntas de los sabios griegos, qué, cómo, cuándo y por qué estamos aquí, siguen aquí. Es decir, por más que nuestra ciencia haya avanzado tanto, estas preguntas siguen sin tener contestación, y estas preguntas son las preguntas que verdaderamente dan sentido a nuestras vidas.